La Audiencia Nacional ha declarado culpable al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, de un delito de agresión sexual por haber besado en los labios a la jugadora de la selección femenina Jennifer Hermoso durante las celebraciones que tuvieron lugar en la final del Mundial de Fútbol de Australia y Nueva Zelanda en agosto de 2023. De esta forma, la Audiencia Nacional impone a Rubiales el pago de una multa de más de $11.000, la prohibición de acercarse a la jugadora a menos de 200 metros o comunicarse con ella durante el periodo de un año. Además, también le impone el pago de otros $3.150 en concepto de responsabilidad civil por el daño causado a Hermoso. Así pues, el juez justifica su decisión afirmando que en base a la evidencia se produjo esa agresión sexual y que lo que ocurrió fue pues que Rubiales atentó contra la libertad sexual de la jugadora al darle ese beso sin consentimiento. Ahora bien, recordarán que durante el juicio oral y las fases previas, tanto la Fiscalía como la acusación particular y popular habían acusado a Rubiales de dos delitos, no solo de agresión sexual, sino también de coacciones. Sin embargo, el tribunal entiende que las coacciones de las que era acusado así él como otros 3 exmiembros de la Federación Española no se produjeron, o al menos no hubo evidencia suficiente, con lo que los ha absuelto. Además, señalaba también el juez que decidía no mandar a prisión a Rubiales por el delito de agresión sexual porque esta agresión se tipificaría como una de las menos intensas dentro de lo que figura en el Código Civil español. Así las cosas, CNN está intentando contactar a la defensa de Rubiales para obtener una reacción, pero sobre todo preguntarle si apelarán esta sentencia, ya que ahora se abre el periodo para ello. Representamos a cientos de clientes que han perdido millones debido a Libra. Nuestra prioridad es defender a los afectados y ayudarlos a explorar posibles vías para la recuperación financiera. Así cita la publicación de una firma de abogados en Nueva York que analiza una posible demanda tras las pérdidas personales de al menos 200 inversionistas que coincidieron con caídas de los mercados bursátiles argentinos. Si esto avanza, eso le puede pegar fuertemente a los valores de los bonos argentinos y de las acciones argentinas. Una investigación o un ataque al presidente que es bastante centralizador. El presidente Javier Milei, a través de su cuenta personal de la red social X, sugirió invertir en Libra, una criptomoneda que ganó valor y poco después colapsó. Horas después, borró su publicación y desde entonces ha sido cuestionado por posibles conflictos de interés. Claramente no tiene argumentos para explicar las coincidencias que lo vinculan a él en la creación de esta criptomoneda que se transformó en una estafa. Por lo que el mandatario pidió una investigación a la Oficina Anticorrupción del país. Por querer darle una mano a esos argentinos me comí un cachetazo. Ahora, ¿perdió el Estado? Acá, nada. Expertos en monedas digitales explican los riesgos de inversiones de este tipo, destacando que son mercados de alta volatilidad. La responsabilidad es de cada inversionista. Ojo con los ludópatas y los especuladores. Las inversiones son algo serio y si alguien quiere invertir, tiene que tomar decisiones mucho mejor informadas. Pero si vamos a echarle la culpa a la persona que habló, cada vez que una cripto se cae, vamos a llenarnos de demandas. Mientras en Argentina avanzan las investigaciones por la mención de Milei, él visitará desde este jueves y por 3 días la capital estadounidense, en donde piensa sostener encuentros con Elon Musk, el Fondo Monetario Internacional y participar en la convención conservadora CEPAC. Dije que soy de la escuela del realismo. Creo que eso no va a suceder, pero dije, esa es una de las razones por las que estoy aquí hablando con la gente. Tras anunciar que Europa no debería formar parte de las negociaciones de paz en Ucrania, Keith Kellogg, el enviado especial de Estados Unidos para Kiev y Moscú, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunieron en Bruselas para acercar posturas después de que la parte europea expresara su discrepancia. Según el extracto de la reunión, la presidenta europea reafirmó su compromiso para una paz justa y duradera y reiteró que cualquier resolución debe respetar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Una postura que no coincide con la expresada días antes por el jefe del Pentágono. Queremos como ustedes una Ucrania soberana y próspera, pero debemos empezar por reconocer que regresar a las fronteras de Ucrania anteriores a 2014 es un objetivo poco realista. Perseguir ese objetivo ilusorio solo prolongará la guerra y causará más sufrimiento.
crecimiento. Durante el encuentro, la presidenta de la Comisión Europea destacó el papel de Europa para garantizar la estabilidad financiera y de la defensa de Ucrania, habiendo aportado, aseguró, 145.000 millones, más que cualquier otro aliado, incluido Estados Unidos, le dijo el enviado de Trump. La reunión tuvo lugar después de una reunión de emergencia este lunes en París, donde cerca de 10 líderes europeos discutieron las iniciativas estadounidenses sobre Ucrania y posibles conversaciones para poner fin a su guerra de 3 años con la vecina Rusia. Mientras, durante el fin de semana, Kellogg trató de tranquilizar a los europeos, declarando que esto no significaba que sus intereses no fueran considerados, utilizados o desarrollados. Es este reporte desde Washington, Carolina Valladares, de La Voz de América para Telearuba.